Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana. Bien, hermano, nosotros estamos estudiando en esta clase de teología sistemática los elementos que constituyen la salvación de nuestras almas. La palabra de Dios establece claramente lo que los teólogos llaman el orden salutis o el orden de la salvación, los diferentes elementos que componen la doctrina de la salvación. Estamos considerando la adopción, la doctrina de la adopción, y hasta aquí nosotros hemos visto que la adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. Vimos el hecho de que la regeneración es el acto mediante el cual Dios nos da vida espiritual, una nueva vida espiritual en nuestro ser interior. Vimos también que la justificación es el acto mediante el cual Dios nos da una nueva posición legal delante de Él, una posición legal correcta delante de Él, y la adopción naturalmente nos hace miembros de la familia de Dios. Hasta ahí nosotros hemos considerado la adopción. Queremos ahora, en segundo lugar, considerar el hecho de que la adopción sigue a la conversión y es un resultado de la fe salvadora. La adopción es un resultado de la fe salvadora. La adopción es un hecho, una realidad que sigue inmediatamente a la experiencia de haber experimentado lo que la Biblia llama la fe salvadora. Es normal que pensemos que la adopción es un fruto del nuevo nacimiento, por la relación que hacemos con el nacimiento de alguien en el seno de una familia. Bueno, nació en la familia, pues naturalmente ese nacimiento en la familia le hace miembro de la familia. Y en la Biblia no nos relacionan el nuevo nacimiento con la adopción. No relaciona el nuevo nacimiento con la adopción, ni la adopción con el nuevo nacimiento. Más bien en la Biblia nos relaciona la adopción con el acto de creer en el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento relaciona la adopción con la fe salvadora, no con la regeneración, no con el nuevo nacimiento, sino con la fe salvadora. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, verso 23 al 26, ahí se establece lo siguiente. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 23 al 26 nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe.
en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo se puede observar? En el verso 26 se establece ese principio. Todos sois hijos de Dios. ¿Y cuál es el medio por el cual Dios nos adopta en su familia? El acto de creer en Cristo, la fe en Cristo. Ese es el medio por el cual una persona es recibida en la familia de Dios por medio de la adopción. Juan capítulo 1, verso 12, también dice: mas a cuantos les recibieron, a cuanto creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son adoptados en la familia? ¿Quiénes reciben ese derecho de la paternidad divina, de la paternidad de Dios? A los que recibieron a Cristo, a cuantos reciben a Cristo. Ellos reciben el derecho, el privilegio, el honor de ser recibidos como parte de la familia de Dios. Los hijos de Dios adquieren su adopción por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios, en respuesta a nuestra fe, nos brinda su paternidad. ¿Y cómo lo hace? A través de la adopción. Naturalmente, el término adopción es una palabra que tiene un aspecto legal. La adopción tiene que ver con darnos los papeles propios de un hijo, los cuales nos hacen depositarios, herederos de la fortuna del padre o de la miseria del padre, porque no todo el mundo es adoptado en una familia rica. Hay muchos hijos que heredan la miseria, la pobreza, las carencias propias del padre que le adopta. Pero en el contexto nuestro, a través de la adopción, recibimos todos los derechos que son inalienables para los hijos. Todos los derechos mediante los cuales Dios nos otorga su fortuna, nos son entregados cuando somos adoptados en la familia de Dios. Somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La respuesta de Dios a nuestra fe en Cristo Jesús es la adopción, de la cual somos objeto para recibir todos los derechos, también todos los deberes, todos los derechos y todos los deberes del carácter de un hijo de Dios. Por eso, como bien lo expresa Romanos 8, 15 al 16, o en virtud de eso, podemos exclamar: Abba, Padre. Abba, Padre. Ahora, también es bueno notar el contraste que hay entre la adopción y la justificación. Ambas cosas son distintas. Aunque la adopción es un privilegio que nos viene
en el momento en que creemos en Cristo Jesús. No obstante, es un privilegio distinto al de la justificación. Es un privilegio distinto al de la regeneración. La regeneración es algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. La justificación es algo que tiene que ver con nuestra posición legal de culpabilidad o de inocencia delante de Dios. Pero la adopción tiene que ver con nuestra relación personal con el Señor. Tiene que ver con nuestros tratos personales, íntimos con Dios. Y es una palabra interesante porque naturalmente mediante ella se hace un paralelismo entre la relación humana que hay entre un padre y un hijo, y todos sabemos por experiencia todo lo que implica esa relación padre-hijo, hijo-padre, las diferentes cuerdas que unen la paternidad con el hijo, cómo se alimentan, qué fluye de esa relación, qué privilegios se disfrutan de esa relación, qué deberes tienen los padres, qué honor tienen los hijos, qué responsabilidades. Es una palabra rica en significado por el hecho de que una paternidad involucra enormes responsabilidades, pero también enormes bendiciones en quienes las disfrutan. Por naturaleza, nacemos incapacitados para la subsistencia por sí mismo. Tener padre, tener madre, sin lugar a duda que es algo esencial para nuestro nacimiento, desarrollo y madurez, para nuestra fructificación. Tener buenos padres es una bendición y uno puede verlo en el diario vivir, mirando al interior de las familias. Los hijos cuyos padres fueron irresponsables en lo que respecta a su alimentación, a la alimentación de sus hijos, ¿qué encontramos hoy? Tenemos una generación de gente tarada de mente, porque en su infancia no recibieron la alimentación que los padres eran responsables de darle. Una paternidad que fue irresponsable en la preparación social de sus hijos. ¿Qué tenemos hoy? Un grupo de hombres y de mujeres vagos, sin mueble en la cabeza, que viven una vida pobre y menesterosa por la falta de preparación social que tienen. Hay familias con grandes limitaciones económicas y que obviamente los padres no pudieron darle muchas cosas. Pero hay la mayoría de las familias. Sus hijos hoy son unas vagonetas y unos parásitos, y el fruto de eso, o el fruto que produjo eso, fue una paternidad muy irresponsable. Y obviamente hoy ellos están cosechando el fruto de esa paternidad irresponsable. Padres que no velaron, no corrigieron, no redarguyeron, no dieron pela, no se esforzaron en criar en la disciplina y amonestación del Señor, y naturalmente, como dicen las Escrituras, los padres se comían las uvas agrias y los hijos, ¿qué? Llevan la dentera de su vida miserable. ¿Quién la llevan? Los hijos.
porque lo que el padre siembra en el desempeño de su paternidad, en su trato con sus hijos, con su familia, eso exactamente van a cosechar sus hijos. Esa es la realidad que uno puede observar en una familia humana. Y mis amados hermanos, lo mismo podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Dios ha delegado en los pastores y en los líderes la alimentación, el cuidado y muchos aspectos de la paternidad suya, la de Dios, en hombres llamados pastores, ancianos u obispos, para que esos hombres se ocupen de desempeñar, no de manera perfecta, de manera acabada y absoluta, la paternidad de Dios, pero sí muchos aspectos de la paternidad de Dios son ejercidos por el trabajo pastoral. El pastor debe de obrar y trabajar como un padre espiritual, como un padre que está allí jugando el papel de un padre que cuida, que alimenta, que corrige, que amonesta, que guía, que dirige, que aconseja, que reprende a tiempo y fuera de tiempo. Y naturalmente el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual, la madurez espiritual, la fructificación de ese creyente o de ese hijo o hija de Dios, en buena medida va a depender del trabajo responsable que ese padre espiritual o que esos padres espirituales ejerzan en el seno de la familia, como los tutores de parte de Dios, para brindarle a esa familia divina todo el bien espiritual que Dios, su Padre, ha asegurado, ha prometido para ellos. Naturalmente, la verdad que me sentía mucho más cómodo y tranquilo cuando la familia eran 15 o 20, pero darle comida a 100 y pico de muchachos en una casa chiquita, con muchas limitaciones económicas, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero damos gracias a Dios porque aún a pesar de las limitaciones nuestras, Él brinda, da, provee satisfacción a nuestras necesidades como miembros adoptivos de su familia. Por eso, amados hermanos, debemos de cultivar en la iglesia ese espíritu de familia, ese espíritu de confianza, ese espíritu de hermanos, miembros los unos de los otros de ese mismo grupo familiar. Cuando uno ve la doctrina de la adopción, encuentra que ciertamente la misma posee grandes privilegios para aquellos que forman parte de esa familia. Hay muchos beneficios que acompañan la adopción de Dios para con sus hijos. Primero, debemos de ver la adopción como un privilegio en la manera en que Dios se relaciona con nosotros. La adopción nos capacita para que nosotros podamos relacionarnos con Dios
y Dios con nosotros de una manera muy singular. No es lo mismo el trato que le brinda usted a un particular que el que le brinda a uno de sus hijos, a una de sus hijas. No es lo mismo el trato que usted le brinda a un amigo, a una amiga, y hay diferentes niveles de amistad, naturalmente, que el trato que usted le brinda a uno de sus hijos, a uno de sus vástagos. La relación que se ofrece en la paternidad es singular y ningún otro nivel de relación la posee. Eso mismo lo podemos aplicar a nuestra relación y tratos con Dios. La adopción en la familia de Dios nos abre las compuertas de una relación filial con Dios que es única aquí en la tierra. Ello nos da lugar a que gocemos de grandes privilegios, entre los cuales tenemos la capacidad para poder hablar con Dios y relacionarnos con Él como lo que Él es, un Padre bueno, un Padre amoroso, que nos da esa potestad o esa capacidad, ese privilegio, la adopción. ¿Por qué podemos hablar con Dios como lo hacemos? Por la adopción de la cual Él nos ha hecho objeto. ¿Por qué podemos acercarnos a Dios? Y no tenemos que tocar la puerta para entrar. Tengo casi 35 años de creyente y nunca he tenido que tocar la puerta para entrar. Ni a su casa, ni a su habitación, ni a su oficina, ni a su lugar de recreo. Nunca he tenido que tocar la puerta. Entro como un chele, como dice la gente, sin tocar la puerta, sin pedir permiso, sin buscar un mediador para que nos acerque. No tengo que pasar por donde la secretaria a ver si me da permiso o me consigue una cita para ver si dentro de 3 meses yo puedo tener una comunicación, un encuentro, una reunión para plantearle mi necesidad, para plantearle mi problema, para plantearle mi circunstancia. Ahora, hermano, ¿por qué podemos hacer eso? ¿Por qué podemos entrar como un chele, como dice la gente? Y llegar donde Él está. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque hemos sido adoptados en su familia. Por eso no necesitamos preaviso para llegar donde Él está. Usted puede llegar sucio, puede llegar limpio. No tiene que bañarse para ir donde Él está. Tiene que cambiarse con saco y corbata. Como sucede para usted llegar donde un jerarca importante. Tiene que llegar bien ensacado, influsado, bañado, perfumado. En un buen vehículo montado. Porque si tú no llegas así, el guachimán no le abre la puerta. Lo tratan como usted va vestido. Porque se vive de allante. Se vive de allante. Con Dios nuestro Padre no sucede así.
podemos, cuando estamos muertos de hambre, venir donde Él y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan mío, dámelo hoy. Usted puede llegar allí y pedirle el pan de su salud, el pan de su comida, el pan de su agua, el pan de su vestido, el pan de su casa, el pan de lo que sea. Usted puede pedírselo. Y nunca oirá decirle: este muchacho sí pide, tanto que pide, tiene cansado. No le oirá decir eso. Dios se relaciona con usted como un padre. Como un padre que da cosas buenas, asegura el Señor Jesucristo. De hecho, Él usa esa relación filial, paterna, para motivarnos a orar. Él dice: si un hijo tiene hambre y le pide pan a su papá, ¿le dará una piedra? ¿Le dará una serpiente por comida? Dice Cristo: si los padres, siendo malos, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre celestial os dará buenas cosas? ¿Cuánto más Él? Es una invitación a orar. Tenemos hambre. Podemos exclamar donde quiera que estemos: Padre nuestro que estás en los cielos. La adopción, sin lugar a duda, que nos abre los privilegios de la paternidad de Dios, nos abre de par en par esa puerta para que podamos disfrutar de ellos. Hoy tenemos una relación con Dios, según Gálatas 4:7. No la relación que hay entre un esclavo y un amo. Los esclavos dependen del amo para su subsistencia. El amo le da comida, el amo le da agua, el amo le da lo que él quiere darle, para que no se le muera naturalmente y le siga rindiendo su trabajo. Ahora, nos podemos acercar a Dios a buscar respuestas a nuestra necesidad, no como un esclavo se acerca a su amo, sino como un hijo se acerca a su padre, en esa confianza, en esa relación filial con que hemos sido dotados. Podemos relacionarnos con Dios como un hijo se relaciona con su padre. Debemos de cultivar con Él esa relación íntima, cercana, estrecha, de confianza que hay de manera natural y normal en una paternidad humana. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hay hombres que son terribles en el trato con sus hijos. Y para pedirle cualquier cosa, ellos deben de asegurarse de que ese papá tiene un buen ánimo. Porque si lo encontró, como dicen por ahí, mal confesado, y va y le pide algo, lo normal es que ese individuo reaccione de manera violenta,
de manera enojada, de manera despectiva y obviamente con un palo en la mano, con una vara en la mano, para darle no el deseo que le pidió que le satisfaciera, sino una tanda de fuetazos, o de galletones, o de alones de oreja, o de cocotazos, como muchas veces tristemente recordamos en el día de hoy. Cuando usted se acercó a pedirle algo y encontró a papá mal confesado, en un estado de ánimo descompuesto, por alguna circunstancia que tuvo en la calle, viene a la casa a pagar con los hijos. Cualquier cosita que hagan o que le piden, naturalmente le provoca una reacción de violencia en contra de ellos. Por eso muchos hijos viven llenos de temores en el hogar, de miedos en el hogar. Miedo a papá o miedo a mamá de cómo tomen las cosas, de cómo reaccionen cuando se le pide algún favor. Dice Pablo aquí que no debemos de acercarnos a Dios con ese espíritu de temor, sino que debemos de acercarnos a Él con ese espíritu que dice Abba Padre. Habla allí de papito. Y naturalmente es una expresión de cariño, es una expresión de confianza, es una expresión de relación cercana, de relación íntima, estrecha, confianzuda, literalmente. Ese es el espíritu que nos debe de identificar en nuestra relación y en nuestro trato diario con el Señor. Y la razón es bien simple. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados o vindicados. Esa relación con Dios como nuestro Padre, podemos asegurar que es el fundamento sobre el cual descansan las mayorías de las bendiciones que tenemos y tendremos en el futuro. ¿Cuál es nuestra necesidad? Bueno, somos herederos de la fortuna de Dios nuestro Padre. Y no nos podrá Dios dar un anticipo de esa fortuna que Él posee y que es nuestra herencia. ¿No nos dará Él un anticipo si lo necesitamos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La Biblia presenta a Dios como nuestro creador, como nuestro juez, como nuestro Señor, como nuestro maestro, como nuestro proveedor, como nuestro sustentador, como nuestro protector. Pero más que nada, de todos esos nombres con los cuales nos relacionamos con Dios, ¿cuál es el más dulce de todo? ¿Cuál es el más exquisito de todos? Padre. Él es nuestro Padre. Ese nombre de Dios en nuestro trato o en su trato para con nosotros es el que más debe de brillar ante nuestros ojos. Él es nuestro creador. Qué bueno que fuimos creados. Por eso existimos, por eso somos, por eso estamos aquí en esta mañana.
Él es nuestro juez. Qué bueno que Él nos juzgará, y nos juzgará con justicia, para premiar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, qué bueno. Él es nuestro Maestro, nuestro proveedor, sustentador, protector. Qué bueno es todo eso. Disfrutar de todo eso. Hermano, pero qué bueno con superlativo que Él es nuestro Padre. Que Él es nuestro Padre celestial que está en los cielos. Él se relaciona con nosotros de manera personal como nuestro Padre. Ahora, en esa relación paterna que Él desarrolla con nosotros, hay una amalgama de principios en la Biblia que naturalmente revelan en qué consiste la paternidad que Él desarrolla y ejecuta con nosotros. Como Padre, Él nos ama, 1 de Juan 3:1. Como Padre, Él nos comprende, Salmo 103, 13 al 14. Como Padre, Él cuida de nuestras necesidades, Mateo 6, 32. Como Padre, Él nos da dones, Mateo capítulo 7, versículo 11. Como Padre, Él nos da el don de su Espíritu Santo para consolarnos y para capacitarnos para que le sirvamos a Él en el desempeño de nuestro papel como hijos suyos, hijos de luz aquí en la tierra. Como padres somos hechos sus herederos. Como padre tenemos derecho a una herencia. Como Padre que Él es nuestro, tenemos derecho a una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Como Padre, tenemos una herencia de Dios reservada en los cielos. No sé si alguien sea tan codicioso que quiera más de lo que ya hemos señalado, pero la lista es bien larga. De todos los bienes espirituales que por la gracia de la paternidad de Dios hoy disfrutamos, hoy ostentamos. De manera que la paternidad de Dios nos da acceso, nos permite acceder a insignes privilegios, a grandes bendiciones. Pero también, mis amados hermanos, la adopción es un privilegio porque ella nos capacita para ser dirigidos en este mundo por el Espíritu Santo. ¿Qué nos habilita para ser dirigidos por el Espíritu Santo en este mundo? La adopción. La adopción. Pablo indica que este es un beneficio moral, porque el Espíritu Santo es quien pone en nosotros el deseo de conocer a Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios, de vivir conforme a su voluntad. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ven? Que la adopción nos da el privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios.
¿Para qué? Bueno, para que vivamos conforme a su voluntad. ¿Quién nos induce? ¿Quién nos mueve para que obedezcamos a Dios en lugar de obedecer nuestros deseos y pasiones carnales? ¿Quién realiza esa obra en nuestro ser interior? El Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, no es que serán, son hijos de Dios. Y eso es algo interesante, mis amados hermanos, porque ahí está una marca indeleble, una marca claramente distinguible de quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Usted vive continuamente una vida de desobediencia a los mandamientos, a las normas, a los principios de la palabra de Dios. Entonces, su paternidad no es la de Dios, sino la de, ¿usted sabe quién? Satanás. ¿Por qué? Bueno, porque todos, y oiga bien la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No es posible ser hijo de Dios sin ser guiados por el Espíritu de Dios para obedecer a Dios. Y ese es un principio sumamente importante. Pablo aquí nos presenta al Espíritu Santo guiando a los hijos de Dios, lo presenta dirigiendo a los hijos de Dios por los caminos de obediencia, por los caminos de obediencia. Y amados hermanos, solamente el Espíritu de Dios nos puede ciertamente capacitar para obedecer a Dios. Solamente el Espíritu de Dios moviendo nuestra voluntad, tomándola y llevándola a la obediencia, puede subyugar nuestro rebelde corazón. Solamente el Espíritu Santo haciendo ese milagro. Eso es un milagro. Cada vez que un esposo se somete a Cristo para amar a su esposa como Cristo a la iglesia, eso es un milagro. Cada vez que una mujer se somete a su marido por amor a Cristo, para que Él la gobierne según lo establecido por Dios en su palabra, eso es un milagro. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Cada vez que usted se inclina para orar y depender de Dios en oración, eso, sin lugar a duda, es un acto de obediencia a la palabra de Dios. Orad sin cesar, nos manda la palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos mueve para que hagamos eso, para que oremos y lo hagamos sin cesar. Ese orar sin cesar es una obra que llevamos a cabo inducidos por el Espíritu Santo. Inducidos, motivados, movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige, guía, gobierna nuestra voluntad para someterse a la voluntad de Dios, para seguir los preceptos revelados por Dios en su palabra. La adopción es un privilegio porque nos da el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo. Lo número 2. Lo número 3, la adopción es el
privilegio de los privilegios. ¿Por qué? Porque nos da acceso a la familia de Dios, nos hace miembros de la familia de Dios. Y hermano, eso es un privilegio. Hay dos familias en este mundo, la del diablo y la de Dios, que nos saca de la familia de Dios y nos hace parte de la familia, que nos saca de la familia del diablo y nos hace parte de la familia de Dios. La adopción, la adopción, la adopción. Por eso, la adopción es un privilegio. Porque, hermanos, es un privilegio sin igual, sin comparación, ser miembros de la familia de Dios. Ser miembro de aquella familia cuyo Padre es eterno, cuyos privilegios son eternos, cuyos miembros son eternos, cuyos oficios son eternos. Es un privilegio. ¿O usted no lo puede ver así? ¿No lo puede usted ver así? Como un privilegio, porque ciertamente eso es un privilegio. Un privilegio extraordinario. Y es allí en el contexto de ese trato de Dios con nosotros, como sus hijos, parte de su familia, donde Él nos trata como hijos a través de la disciplina. Hebreos capítulo 12, 5 al 6, citando a Proverbios 3, 11 al 12, habla ahí de la disciplina que Dios ejerce en su familia para mostrar su amor. Dios los trata como hijos, dice Hebreos 12, 7. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Quiénes participan de la santidad de Dios? Sus hijos. Y para que crezcan, desarrollen y maduren esa santidad en la familia, ¿qué hace Dios? Lo disciplina. Como sabemos, hay 3 disciplinas. Está la formativa, la correctiva y la punitiva. Dios la emplea las 3. Con la formativa, Él forma el carácter de Cristo en nosotros. Con la correctiva, nos aparta del pecado. Y con la punitiva, nos aplica el chucho cuando nos apartamos de manera obstinada de sus caminos. Él os trata como a hijos, dice Hebreos, si sois disciplinados. De lo contrario, sois bastardos y no hijos. Y sabemos que en el contexto anterior, un hijo bastardo, aunque tenía los mismos genes del padre, sin embargo, no le tocaba ni una hebra de hilo de los bienes del padre. Era su papá. Le podía decir papá. Y el papá le podía decir Dios te bendiga. Pero a la hora del none, cuando hubiese la repartición, tú eres bastardo, no te toca. Aunque era parte de las entrañas de ese papá. No le tocaba nada. En el contexto nuestro, mis amados hermanos, la paternidad de Dios nos hace pasible de disfrutar los privilegios y las responsabilidades. Finalmente,
La adopción es un privilegio porque nos ofrece el parentesco con el pueblo de Dios. ¿Qué nos hace parte del pueblo de Dios? La adopción. La adopción nos da ese parentesco con el pueblo de Dios. Somos llamados por ello hermanos. Hermanos. De hecho, el título hermano en la Biblia es pródigo. Romanos 1:13. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo habla aquí de hermanos. ¿Qué eran los romanos para Pablo? Hermanos. Y esa hermandad, ¿a qué se debía? A que Pablo y los romanos habían sido procreados en un mismo hogar, de un padre y la misma madre. No. Habla aquí de hermanos porque su padre común era Dios. Habla de hermanos y de hermanas. Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Primero de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como corresponde a una familia. ¿Qué pasa en una familia cuando el hermano mayor habla inglés y el hermano del medio habla francés y el otro hermano habla en chino? ¿Cómo será la vida en ese hogar? Es un nido de locos. No hay comprensión, no hay comunión, no hay relación estrecha entre ellos. Viven como perros y gatos, matándose. Pablo aquí usa el lenguaje familiar, hermanos. Hermanos, hermanos, que no haya entre vosotros. Santiago. Bueno, también 1 Corintios 6, 8. 1 Corintios capítulo 6, versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Santiago 1:2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como podemos observar, el término hermano en la Biblia se usa para describir la familia de Dios, al pueblo de Dios. Es una designación de nuestro parentesco espiritual en relación con Dios nuestro Padre, primero, y en relación con los miembros de su familia, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y amados hermanos, ese clima y ambiente de familia es el que debemos cultivar como iglesia local. ¿Qué clima o ambiente aquí debe de imperar? El de una familia. El de una familia.
el de una familia empeñada en buscar, primero que nada, el bienestar común y segundo, el bienestar de cada uno de sus miembros. Nuestra tarea como hermanos es asegurarnos que cada uno de los que forman parte de esta familia tienen, primero que nada, sus necesidades espirituales cabalmente satisfechas. Y segundo, que también tienen sus necesidades temporales igualmente, cabalmente satisfechas. Nuestro desvelo debe de ser eso. Y hermanos, para eso le entregamos a usted una lista de miembros. Porque naturalmente no somos un grupito de 5 o de 6. Es fácil para usted recordarse el nombre de su hijo o de su hija. Son 3, 4. 4 nombres usted lo retiene fácil. Pero recordar el nombre de 100 y pico de personas, o de 200 y pico de personas, nombre y apellido, no es tan fácil. Ahora, le entregamos esa lista para que usted tenga allí la posibilidad, primero que nada, de orar sin cesar por su hermano, por su hermana. ¿Para qué? Bueno, para que Dios le dé a ese hermano, a esa hermana, respuesta a las necesidades que tiene. Y más que nada debemos de orar, Señor, úsame a mí para ser un promotor, una promotora del bien espiritual, del bien temporal de mi hermano, de mi hermana. Usa mis ojos para velar por ella, para velar por él, por sus circunstancias, por sus necesidades, por su problema, por sus luchas. Ayúdame a mí, Señor, como un soldado, como una soldada, para ayudarle en su guerra espiritual, en su batalla espiritual, en su lucha espiritual. Ayúdame a mí, Señor, úsame. No mande a otro, mande a mí, a fregarle los trates si está enferma, a lavarle la ropa si está quebrantada. No mande a otra, mándame a mí, Señor. Úsame a mí para ese propósito. Señor, mi hermana no tiene comida hoy. Usa mi bolsillo. Si no tengo, llénalo para que yo vaya y le lleve. Hermano, ese es el sentir que debe de haber entre nosotros. Y aspiramos que así sea. Aspiramos que así sea. Que quien llega aquí de la calle destrozado, desbaratado como una alcaparra, porque como sabemos el diablo paga muy mal al que bien le sirve, que pueda encontrar los brazos de amor de una familia amante que vela por la felicidad espiritual y temporal de sus miembros, para mostrar así el amor de Dios en la familia. Que Dios nos ayude, hermano, en esa tarea de ser los hijos y las hijas de Dios que debemos de ser. Que nos ayude Dios a vaciarnos más de nosotros mismos, para llenarnos de las necesidades de otros, para ir en su auxilio. Porque el problema es que a veces los brazos los tenemos sin fuerza para ir a auxiliar a otros, porque estamos tan llenos de nosotros mismos que ya no cabe más. Pero que Dios nos ayude a vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de la necesidad de los demás. Y así seremos movidos para ir en auxilio de ellos. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Mira esta doctrina maravillosa de la adopción. Rogamos que nos conceda entenderla, vivirla en nuestra cotidiana relación con los hermanos, con tu pueblo, con tu iglesia. Para tu gloria, tu honra y tu honor. Te rogamos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.